Bien, muy buenos días mis hermanos, bienvenidos a una clase más de nuestra escuela bíblica. Continuamos esta semana estudiando acerca de la corrección a través de las escrituras. Y antes de comenzar con nuestra clase, que es la segunda parte de la clase que iniciamos anteriormente, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para pedirle que Él pueda hablar a nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá reunidos en tu nombre, Señor, y dedicarnos, Padre Santo, a el estudio de tu palabra. Permítenos ahora, Señor, que nuestro corazón endurecido pueda ser quebrantado por tu palabra, Señor, que podamos meditar en la importancia, Señor, de llevar a nuestros hijos, a nuestros amigos y a nuestros familiares hacia el orden correcto que nos muestra tu palabra. Ayúdanos ahora, Señor, a poder ser fieles y diligentes en presentar esta corrección, en presentar, Señor, tu imagen y tu testimonio para que todos aquellos que están cerca de nosotros puedan ser conformados a ella, Señor, y no a la imagen de la cultura, no a la imagen, Señor, del mundo, ni a la imagen de ninguna otra cosa que no seas tú, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a poder ser fieles en esto, Señor, de manera que nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, podamos ser conformados a tu imagen y podamos glorificarte en estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces, si usted estuvo en la clase anterior, usted se recordará que vimos que en el proceso de corrección se lleva a cabo a través de 5 elementos importantes. En primer lugar, el arrepentimiento. En segundo lugar, la confesión. En tercer lugar, hablamos del perdón, ¿verdad? Como el propósito de la corrección es guiar a todas las personas hacia arrepentirse por no conformarse a la ley del Señor, hacia confesar su pecado y luego hacia el perdón. El propósito último de la corrección es lograr el perdón entre todas las partes involucradas. Y hablamos que el perdón perfecto de Dios tenía 3 aspectos. Perdonar como Dios perdona es que no me voy a recordar más de tu falta, que no la voy a comentar con nadie más y que no voy a ir a Dios con esta falta específica porque yo ya perdoné y ya me olvidé. Leíamos aquel pasaje de Miqueas, que el Señor toma nuestros pecados y los echa al fondo de la mar. Entonces, el propósito superior de la corrección es llevar a esa reconciliación entre todas las partes involucradas. Hablamos también del principio olvidado de la restitución y decíamos que como actualmente esta teología de la restitución está supeditado únicamente para los tiempos bíblicos. Vemos ejemplos en Zaqueo que dice Zaqueo, lo que yo robé lo voy a restituir 4 veces más a todos aquellos que les hice daño. Y hablábamos como muchas veces es necesario restituir aquellas cosas que han sido dañadas, principalmente cuando hablamos de nuestros hijos. No solamente, o no basta solamente con llevarlo a que pida perdón a aquellas personas que ha ofendido, sino que muchas veces también es necesario llevarlo hacia la restitución. En el caso de cosas tangibles, quebraste un juguete, tenés que ver cómo le pagás ese juguete a la persona que ofendiste o a la persona que dañaste. En el caso de cosas intangibles, debemos pensar con un poquito más de profundidad de qué manera podemos nosotros restituir las cosas que hemos perdido, como cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de todas esas cosas que no son materiales. Tenemos que pensar y tenemos que orar a Dios de una manera más intencional para saber de qué manera podemos restituir las cosas que se han perdido. Y finalmente nos quedamos en lo que era la consagración. Creo que no llegamos a ver este quinto punto por razones de tiempo y gracias al Señor porque hay muchas cosas que decir
acerca de este proceso de consagración con respecto al proceso de corrección, con respecto al proceso de conformarnos a la imagen y a la ley del Señor. Entonces, cuando estamos hablando acerca de consagración, ¿de qué estamos hablando? Específicamente, consagrarse nos habla de dejar de cometer el pecado y apartarse de él para hacer lo completamente opuesto, que es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Arrepentirse es estar consciente de que lo que hicimos es malo. Pero consagrarse, a diferencia de arrepentirse, involucra ya una acción concreta de apartarse de ese pecado y comenzar a hacer lo que es completamente diferente a lo que estábamos haciendo antes. Y eso opuesto es la voluntad de Dios para nosotros. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero apartarse no solamente es dejar de hacer las cosas que estaba haciendo, sino que vamos a ver en el caso de los ejemplos bíblicos, no solo es apartarse de lo que estábamos haciendo, sino que es ir en otra dirección completamente diferente y hacerlo completamente opuesto. Cuando estudiamos el origen de esta palabra, apartar, es asab, que significa dejar ir, abandonar y renunciar a. Cuando usted renuncia a un trabajo, no puede volver al trabajo cuando usted quiera. Ya renunció, ya esa puerta ya se cerró, ya no puede volver ahí. De la misma manera, cuando usted deja ir el pecado, cuando usted abandona el pecado, cuando usted renuncia al pecado, no puede volver más a él. Tiene que saber que ese tren ya se fue y tiene que dejarlo ir. La falta de voluntad para dejar ir se opone a la voluntad de Dios y crea un cortocircuito en el proceso de corrección. Cada vez que nosotros vamos al mar a pescar esos pecados que el Señor ya sepultó en el mar, estamos interrumpiendo el proceso de corrección, estamos interrumpiendo el proceso por el cual Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo Cristo. Entonces no podemos andar pescando esos pecados. Y es ingenuo esperar que Dios se haga a un lado y que permita que alguien prospere hacia su meta mientras no suelte el pecado al cual se aferra. Dios no va a decir: vaya pues, ya que seguís insistiendo con ese mismo pecado, dale viaje. Así voy a irte trabajando. No, mis hermanos, no vamos a avanzar en la vida espiritual hasta que nosotros no soltemos completamente todo aquello que nos hace daño y que nos frena y que nos impide crecer en Dios para conformarnos a la imagen de su Hijo Cristo. Entonces tenemos que dejar ese pecado. Ese proceso de dejar el pecado es lo que nosotros llamamos consagración. Así que uno de los principales enemigos de la consagración en los creyentes es la teología del sas. ¿Qué significa esta teología del sas? La teología del sas se caracteriza por el deseo que los cristianos tienen de que todo suceda en un sas, en un chasquido de dedos. Todos queremos resultados rápidos y a corto plazo. Y cuando trasladamos esta teología a nuestra lucha con el pecado, realmente no es una lucha lo que nosotros presentamos al pecado. Cuando el pecado se manifiesta en nuestra vida, ¿qué hacemos? Nos postramos delante de Dios, confesamos nuestro pecado, decimos una oración de arrepentimiento, leemos un salmo, y después de hacer eso esperamos que mágicamente Dios nos conceda una gracia que nos ayude a no seguir pecando una y otra vez y para siempre. Solo con una oracioncita, solo con tirarnos ahí al piso, llorar, clamar, ya oré, ya todo, bueno, ahora sí, ya no más se va a presentar ese pecado. Para sorpresa nuestra de nosotros, el pecado sigue estando ahí. Y no debería ser ninguna sorpresa, porque no es de esa manera que se lucha contra el pecado. Y mis hermanos, es el síndrome de hacer las cosas a la ligera. Esa es la teología del sas. Que pensamos que con una oracioncita, con una llorada, con un pequeño tiempo devocional, ya vamos a vencer el pecado y va a ser suficiente
para continuar con nuestra vida. Y realmente nada en la Biblia nos dice que la lucha contra el pecado sea de esta manera. Cuando nosotros miramos el contexto bíblico, nos encontramos con esta palabra que los teólogos han llamado santificación progresiva, que es el proceso por el cual nosotros estamos progresivamente perseverando en la santificación. Es decir, en este proceso de apartarse del pecado y de hacer las cosas que agradan al Padre. La santificación progresiva es, por supuesto, un acto de Dios. Nadie en el mundo y fuera de Dios puede buscar esta santificación progresiva, a menos que Dios haga la obra en su corazón que lo convenza de pecado, de que lo que usted está haciendo está mal, y que lo lleve hacia buscar, esmerarse en dejar su pecado y conformarse a la imagen de Cristo. Entonces, aunque es un acto de Dios, trabaja en conjunto con nuestro esfuerzo personal por apartarnos del pecado y por buscar de Dios. A diferencia de la salvación, que la salvación es una obra meramente, exclusivamente de Dios. Pero en esta parte de la santificación, sí es un trabajo conjunto del Espíritu Santo con nuestra cooperación para dejar el pecado y para buscar las cosas de Dios. No basta solamente con orar, tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice que es lo contrario a lo que estamos haciendo. Es dejar de pecar y revestirnos de Cristo. Muchas veces nosotros mistificamos y espiritualizamos la lucha con el pecado. Esperamos que sea una unción divina, que sea un rompimiento celestial, que sea un espíritu así como el de Sansón que nos tome y que nos lleve a luchar contra los filisteos. Y no es eso. Es algo mucho más práctico, más concreto que una idea o una noción de una habilitación espiritual. Claro, necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, pero necesitamos también nosotros hacer un esfuerzo consciente por dejar de pecar. Esto es lo que la Biblia llama revestirnos de Cristo. Hacer lo que Cristo hizo, sojuzgar y someter el pecado de la misma manera que Cristo lo hizo. No es solamente romper un hábito, como hacen los mundanos, sino que es sustituirlo por buenos hábitos. Miremos algunos ejemplos bíblicos, porque yo le puedo estar diciendo esto, pero si lo que yo le estoy diciendo no está amparado en las Escrituras, de nada sirve que yo se lo diga. Cuando vemos en las Escrituras nos dicen que no es suficiente con dejar de mentir, sino que tenemos que, en oposición a eso, convertirnos en personas que dicen la verdad. Mire, por ejemplo, Efesios 4:25, si alguien me ayuda a leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos a otros. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el pecado de la mentira? Efesios 4:25 nos dice, desechando la mentira y hablando la verdad cada uno con su prójimo. Esforzándonos conscientemente, intencionalmente, por hablar siempre la verdad. De esa manera nosotros estamos presentando una lucha verdadera contra el pecado de la mentira. Miremos similarmente con el pecado de robar. No se trata solamente de dejar de robar, o sea, dejar de robar es bueno, pero no estás haciendo nada solamente con dejar de robar. La Biblia nos llama a sustituir eso por convertirse en alguien honrado, en alguien trabajador y diligente, que sea generoso en dar a otras personas. De esa manera nosotros combatimos y luchamos fuertemente, ardientemente contra el pecado de robar. ¿Cómo? Trabajando diligentemente y esforzándonos por ser generosos con dar a los demás, porque cuando nosotros practicamos la generosidad,
prácticamente estamos ejerciendo lo contrario a robar. Robar es ambicionar las cosas para uno y tener ese egoísmo en el corazón que solo quiere lo que el corazón quiere. En cambio, generoso, ser generoso, tener un corazón generoso es lo contrario, porque se está despojando de lo que su corazón quiere para pensar en los demás. Y de esa manera nosotros luchamos contra el pecado de robar y nos conformamos a la imagen de Cristo. ¿Se da cuenta? No solamente es dejar de robar, es hacer lo opuesto que nos dice la palabra que deberíamos de hacer. Y eso lo encontramos en Efesios 4:28. Si alguien me ayuda a leer. Disculpaba no los demás, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. ¿Se da cuenta? Esto es lo que dice la Escritura. El que robaba, no robe más, sino que ahora trabaje con sus manos lo que es bueno, para que pueda tener, para compartir con los que están en necesidad. El corazón generoso es el antídoto al corazón ladrón. Y esto ocurre, hermanos, únicamente por la renovación de la mente que viene a través de las Escrituras. Todo este capítulo, si ustedes lo leen, está hablando de esto. La transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra mente y en nuestro corazón a través de la Escritura nos habilita a nosotros para poder luchar contra el pecado, dejando de hacerlo y haciendo lo que es bueno, lo que es correcto, lo que la Escritura nos dice que es lo bueno y no lo que nos dice nuestra mamá, nuestra abuelita, la vecina o fulanito o sutanito, sino que lo que la Escritura dice que es bueno. Y la Escritura nos dice que lo opuesto de robar es trabajar y dar con generosidad. Entonces, ¿cómo puede un ladrón cambiar su deseo o su impulso de robar para ser generoso con los demás? Si usted le dice a una persona que no ha sido regenerada, que trabaje diligentemente en las cosas buenas y que pueda compartir de lo que tiene con los más necesitados, le va a decir, vos estás loco, a mí nadie me regala nada, ¿por qué yo voy a ir a dar con alguien más? Tengo que velar primero por lo mío. Pero cuando nosotros permitimos que la Escritura nos cambie y nos ponga en la mentalidad desprendida de Cristo, que se regocija en el bien de los demás antes de que el bien propio, entonces de esa manera es que un ladrón puede ser transformado por las Escrituras para convertirse en alguien generoso y trabajador. Amén. Y este es todo el discurso que da Pablo aquí en este capítulo 4. Miren lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en contraste, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Este es el teorema, este es el argumento que hace Pablo, que desechemos nuestra vida pasada y que nos vistamos del nuevo hombre, renovando nuestra mente y nuestro corazón a través de las Escrituras. Porque entonces, si nosotros hacemos esto, ahí viene los versos que leímos anteriormente, el verso 25 y el verso 26. Dice, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Pero todo esto es posible a través de esa renovación del entendimiento que viene por las Escrituras. Amén. La palabra es necesaria para el cambio. No hay ninguna otra manera, hermanos. No hay atajos, no hay life hacks que dicen, ¿verdad? No hay nada de eso. Cuesta, es un proceso costoso, es un proceso difícil. Nadie nace con la habilidad natural para amar la palabra, para leer la palabra sin que no le dé sueño. Nadie nace con eso. A todos nos da sueño cuando comenzamos a leer la Biblia por más de un tiempo estipulado. Pero contra esas cosas tenemos que luchar, porque es nuestra carne poniendo resistencia
a que no seamos transformados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, lo va a hacer a través de la palabra. Porque solamente la palabra tiene la capacidad de cambiar nuestra mente, nuestro corazón, sacar la basura con la que la hemos alimentado por tantos años y poniendo lo que es el contenido celestial en ella, para ayudarnos a ver que las cosas que hacemos están erradas y son pecaminosas y que necesitamos hacerlo no como dice la abuelita, no como dice la vecina, no como dice la comadre, no como dice nadie más que Dios, porque solamente Dios tiene que ser nuestra brújula moral. El mundo llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. El mundo le dice, tanta Biblia, tanta iglesia, tanta oración, ¿de qué te sirve? No, hombre, viví tu vida y sé feliz. Para el mundo estar en la iglesia, invertir tiempo en la palabra, buscar de Dios, es fanatismo, es legalismo, es fariseísmo y todo lo demás. Pero francamente, hermanos, eso es lo que necesitamos si nosotros queremos ser verdaderamente transformados y conformados a la imagen de Cristo. Usted no va a alcanzar esa estatura viendo maratones de Netflix. Usted no va a alcanzar la estatura del varón perfecto dándole rienda suelta a sus actividades, a sus pasatiempos y a sus preferencias. Necesitamos venir a Cristo, rendirnos ante Él y pasar tiempo en su palabra para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Eso se hace a través de la palabra. El Espíritu Santo toma la Escritura que nosotros hemos interiorizado y nos cambia desde adentro hacia afuera. ¿Qué implica entonces dejar el pecado? El primer paso esencial para dejar el pecado es negarse a uno mismo. Dicho de otra manera, el primer paso, si tú estás metido en un hoyo, es dejar de escarbar. Si sigues escarbando, vas a seguir haciendo el hoyo más profundo. Así que el primer paso para dejar el pecado es negarse a uno mismo. No se trata de lo que yo quiero. No se trata de cuáles son mis sueños, cuáles son mis ambiciones, cuáles son mis proyectos. Se trata de qué es lo que quiere Dios para mí. Y por ahí comienza la vida cristiana. El Señor Jesucristo dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz, se niegue a sí mismo y que me siga. Entonces no puedes seguir a Cristo y seguir con los planes de tu vida. Los planes de tu vida tienen que ser alterados por Cristo. Y los planes de Cristo tienen que ser los planes de tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste creado para ese propósito, hermano. Y mientras más rápido te des cuenta de que el propósito de tu vida es glorificar a Dios, más feliz vas a ser. Todo el tiempo que nosotros invertimos alejándonos de Cristo, solo nos va a llevar sufrimiento, solo nos va a llevar dolor, solo nos va a llevar pérdida. Entonces, mis hermanos, si estamos en Cristo, aunque no ganemos nada en este mundo, aunque lo perdamos todo en este mundo, vamos a estar satisfechos en Él. No vamos a necesitar nada más y vamos a estar eternamente con Él. ¿Qué otra cosa será más importante que eso? ¿Qué cosas tiene el mundo que ofrecernos que puedan igualarse a las glorias eternas que Cristo nos ofrece? Así que el primer paso esencial para dejar el pecado es negarse a uno mismo. Y es esencialmente que nosotros digamos a nuestra carne, eso es lo que te gusta, ¿verdad? Si eso es lo que te gusta, no te voy a dar gusto. No te voy a complacer en eso. Voy a hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer, aunque eso te desagrade. Si Dios dice que tengo que leer, pero a mí no me gusta leer, prefiero ver la película, no te voy a dar gusto de ver la película. Tenés que leer. Eso era lo que hacía el rey David cuando decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus ofensas y empieza a decir al alma, a recordarle lo que Dios ha hecho por ella. Entonces le está diciendo al alma,
No te tires al despecho y al dolor, no caigas presa de tus propios sentimientos. Bendice a Jehová, que era lo que el alma no quería hacer. El alma quería tener autocompasión, sentir lástima y que otras personas le estuvieran dando like a las publicaciones y dando carita con lágrimas y todo eso, ¿verdad? Pero David dijo, no te voy a dar gusto. Bendice, alma mía, Jehová. ¿Sí? De eso se trata la negación. De eso se trata negarse a uno mismo. No ser indulgente con lo que nuestro corazón perverso anhela por encima de Dios. En el caso de nuestros hijos, el niño que se está corrigiendo con las escrituras debe ser confrontado con el hecho de que debe negarse a sus deseos egoístas. Algunos porque son intrínsecamente pecaminosos y otros porque son excesivos. Es decir, a veces el niño ya tiene 100 carritos y quiere uno más y está haciendo un gran berrinche por el carrito 101 y es llevarlo a decir, hijo, no necesitas un carrito más, ya tienes suficientes carritos. Ese berrinche y ese deseo descontrolado por un carrito más es simplemente excesivo. Y otras veces hacen berrinches solo por ser egoístas y no compartir. Entonces ese tipo de situaciones son pecaminosas en sí mismas, intrínsecamente pecaminosas. Entonces, en el proceso de corrección, debemos llevar a nuestros hijos a negarse a ellos mismos. ¿Cómo se pueden negar a ellos mismos? En primer lugar diciendo, no, yo no quiero compartir, porque estos son mis carritos. Necesitas aprender a ser más generoso como Cristo. Comparte tus carritos con alguien más. Y el otro ejemplo, negarse a uno mismo al decir, no necesitas otro carrito más. Tienes que aprender a contentarte con lo que ya tienes y jugar con lo que ya tienes. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros guiamos a nuestros hijos por este camino de la corrección a través de la negación. Y eso es algo difícil, hermanos. Es difícil. Ojalá nuestros hijos fueran hijos de película, ¿verdad? Que la primera que le dice, sí, papi, tenés razón. Hijos de esas películas de Hallmark, ¿verdad? Que dicen, sí, papi, tenés razón, voy a ser más como Cristo. Y eso no va a pasar, es algo sumamente difícil y es iluso pensar que pueda suceder bien, pero es parte de una tarea sistemática, continua, que nosotros debemos hacer en las personas. Y mis hermanos, ayer que les compartía la invitación para estar en esta clase, les decía que esto no solamente es útil y práctico para nuestros hijos, sino que también para nosotros. Porque no podemos exigir a nuestros hijos y a otras personas autonegación ante el pecado si nosotros mismos no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos en las cosas que sabemos que son intrínsecamente pecaminosas o que son excesivamente pecaminosas. O sea, que son pecaminosas porque son excesivas. Así que la autonegación comienza con nosotros. Utilizando pasajes de la Escritura que nos ayudan a depender más de Dios para abandonar nuestro pecado, es una de las maneras que nosotros podemos enseñar o instruir a nuestros hijos de una manera más fácil a cómo practicar la autonegación. Pero debemos siempre explicárselos de una forma que lo entiendan a su nivel. Algunos pasajes que nos ayudan a eso es, por ejemplo, Gálatas 5, cuando nos habla acerca de los frutos de la carne. Desde el 16 en adelante dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le des rienda suelta a los deseos de tu corazón. Obviamente a los deseos pecaminosos, ¿verdad? Esto no está hablando de irse a comer una carne asada o un pollo o cualquier otra cosa. Está hablando de las cosas que nosotros sabemos que nos hacen daño. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son. Cada uno de nosotros sabe que a cierta hora tiene ganas de ver cierto contenido, que en cierta ocasión tiene ganas de ceder ante tal conversación, ante una llamada, ante una visita, ante muchos escenarios que a todos por igual nos afectan.
¿sí? Entonces, acerca de esos momentos y de esas actitudes, nos está hablando Pablo cuando nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces comienza Pablo a decir cuáles son los frutos de la carne. Envidias, pleitos, maledicencia, borrachera. Y ahí es donde se vuelve complejo explicarle a los niños qué es una orgía, qué es una borrachera, qué son todos esos frutos de la carne que Pablo está mencionando. Entonces tenemos que usar lenguaje apropiado para que ellos lo puedan entender. Y en el versículo 24, bueno, después pasa a dar el fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, paz, benignidad y todo lo demás. Y en el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es un verso muy didáctico que nos puede llevar a nosotros a enseñarle a nuestros hijos y a enseñarle a otras personas la manera en la que nosotros podemos depender de Dios para crucificar los deseos de nuestra carne, para autonegarnos a nosotros mismos. Otro pasaje útil es Romanos 8, del 13 al 14. Hermana Marlene, si me ayuda a leer. Porque si vivís conforme la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, entonces Romanos nos llama a hacer morir los deseos de la carne, ¿verdad? Y esto se hace por medio del Espíritu. Y sabemos que el Espíritu trabaja a través de las Escrituras. Entonces, tenemos que depender completamente de lo que la Escritura nos dice para poder saber nosotros cómo abandonar estos pecados y comenzar a hacer lo que la Escritura nos dice que es opuesto a estos pecados. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos y aún ayudarnos nosotros mismos? Vimos en primer lugar dependiendo de la Escritura. En segundo lugar, tenemos que enseñarles a orar diariamente para que el Señor les dé sabiduría para poder identificar sus deseos pecaminosos y la gracia para dejarlos y sustituirlos por deseos que honran a Dios. Como les dije anteriormente, todos nosotros tenemos patrones de comportamiento de cosas que sabemos que nos hacen daño, ¿verdad? Puede ser la computadora, puede ser el celular, puede ser la televisión, puede ser una persona, puede ser un grupo de amigos, puede ser cualquier cosa que usted sabe en su corazón que le causa daño y que lo hace caer. Entonces, ore al Señor para identificar exactamente cuáles son esas cosas que a usted le provocan ese daño. Y una vez que las tenga listas o una vez que las tenga identificadas, pídale al Señor sabiduría para que le muestre cuál sería el sustituto bíblico de esa acción. Por ejemplo, vimos que robar es trabajar diligentemente y ser generoso. Vimos que de mentir es hablar con la verdad. Ahí posteriormente en ese versículo, Romanos 6 del 24 en adelante, Pablo pone muchos otros ejemplos también para tratar con la ira y para tratar con muchas otras cosas más. Entonces, pidámosle al Señor sabiduría para que nos ayude a identificar los patrones malos de conducta en nosotros y asimismo a ver qué es lo opuesto que nosotros deberíamos estar haciendo. Y oremos por eso. Busquemos ayuda en el pastor. Busquemos ayuda en personas más sabias que nosotros. Esto nos va a ayudar a tener presente la verdad de nuestra propia pecaminosidad. Nos va a llevar a decir, Marta, Marta, afanada estás. El problema de Marta, no de la hermana Marta, sino que de Marta, la hermana de Lázaro y María, era el trabajo. Era obsesiva, compulsiva con el trabajo. Entonces, ¿cuál es el remedio bíblico para su obsesión con el trabajo?
adorar al Señor, buscar participar más de la adoración al Señor, hacer más cosas que la lleven a adorar al Señor, como María y como Lázaro. Entonces esto nos ayudará a tener presente la verdad de nuestra propia pecaminosidad, a conocernos y decir, no hombre, si yo ya sé que de esa pata cojeo, no puedo darme el lujo de participar en estas actividades. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuestras oraciones, hermanos, son más eficaces cuando nosotros aprendemos a distinguir las cosas que nos causan daño y a identificar las cosas que necesitamos hacer y que deberíamos estar haciendo en sustitución de las que estamos haciendo ahora. De esa manera es que la oración del justo se vuelve eficaz. En tercer lugar, tenemos que hablar regularmente sobre los pensamientos y motivos detrás de nuestras palabras y acciones. Y eso puede ser algo tremendamente fructífero. Hoy por hoy, hermanos, esta práctica de confesión de pecados se ha perdido entre los cristianos de nuestra época. Todos queremos callarnos nuestros malos hábitos y buscar nosotros mismos una solución y en esa lucha, en esa batalla, nos vemos sumidos en un espiral involutivo que nos lleva a hundirnos más y más y más y más y más en ese mismo pecado sin poder salir. La vida cristiana no es de dejarnos vencer por el pecado, sino que al contrario es estar venciendo el pecado. ¿Cómo estamos venciendo ese pecado nosotros en nuestras vidas? Si no hablamos de las cosas que nos hacen daño y queremos presentarnos ante los demás como cristianos impecables, sin manchas, sin defectos, perfectos, que nunca tienen nada a lo que el Señor les vaya a reprochar, mis hermanos, realmente no estamos avanzando en la vida cristiana. Deberíamos de ser capaces de exteriorizar las cosas que nos causan daño para poder tener un plan de acción que nos ayude a salir de esos pecados, que nos ayude a crucificar esos pecados, que nos ayude a mortificar esos pecados. No estarnos callando detrás de una careta de cristianos perfectos. La manera más fácil de identificar esas cosas y de hablar acerca de ellas es pensar qué pasa por nuestra mente cuando nos sentimos de esta manera, para poder llegar al fondo y al corazón del pecado que realmente nos está llevando cautivos. ¿Qué es lo que quieres o qué es lo que anhelas cuando haces eso? Y de esta manera nosotros podemos descubrir patrones o casos de deseos pecaminosos. Y una vez expuestos esos deseos, se pueden pensar, se pueden introducir alternativas bíblicas en la discusión. Pero de nuevo, si no hablamos acerca de ellos, ¿cómo vamos a identificar los pasos correctivos? En cuarto lugar, debemos recordarle a nuestros hijos periódicamente que una de las razones por las que Dios permite a los cristianos pasar por esas pruebas y pasar por esas dificultades, caer en pecado, es para dar a conocer el tipo de mal que existe en tu corazón. Para que nunca caigas en el engaño de pensar que eres bueno, que eres santo, que eres sin pecado concebido, incapaz de pecar, que eres un santo angelito. No, eso nos hace conscientes de lo malo que somos y de la capacidad que tenemos de hacer el mal. Y esto puede ayudar a nuestros hijos a ver la negación propia desde una perspectiva divina. Tengo que negarme a mis propios deseos porque mis deseos son malos, porque mis deseos ofenden a Dios, porque mis deseos están en contra de lo que Dios quiere para mi vida.
Y eso nos lleva a la realización que somos intrínsecamente malos. A diferencia de lo que nos dice el mundo, que somos buenos, que si hacemos la bondad todo va a estar bien, que si aceptamos a todas las personas, que si esas utopías solo caben en la mente de un corazón depravado. Porque cada uno quiere lo que su corazón quiere. Y si nosotros hacemos lo que es bueno según nuestro propio criterio, vamos a terminar como los jueces, ¿verdad? Con una depravación tan grande que ni siquiera los mundanos, ni siquiera los paganos eran tan malos como los del pueblo de Israel. Entonces, ver que somos intrínsecamente malos nos va a hacer a nosotros luchar por alcanzar y por hacer lo que Dios quiere para nosotros. A diferencia de nosotros, Dios sí es bueno. Dios es el único que es bueno. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. En quinto lugar, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a concentrarse en la obediencia más que en las sensaciones, más que en los sentimientos, más que en las cosas que nosotros anhelamos. Tenemos que enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros mismos a practicar la obediencia, a concentrarnos en la obediencia. Y este es uno de los ejercicios prácticos más efectivos que nosotros vamos a encontrar en cuanto a la autonegación. No se enfoque en lo que usted quiere, porque si usted se enfoca en lo que usted quiere, o sea, si el resultado que usted quiere es, estoy pensando en un ejemplo, si el resultado que usted quiere es que le den ese trabajo a sabiendas de que ese trabajo lo va a llevar a apartarse de Dios, lo que usted va a hacer es que va a moldar todas las señales, va a moldar todos los textos y va a moldar toda la voluntad de Dios a lo que su corazón perverso quiere. Entonces tenemos que enseñarnos, tenemos que entrenar nuestro corazón para que no se enfoque en lo que Él quiere. O sea, vos querés ese trabajo porque te pagan mejor, porque vas a ser reconocido, porque te conviene por la cercanía y por toda la comodidad que vas a tener, pero te lleva a desobedecer a Dios. ¿Qué importancia tiene desobedecer a Dios para tu vida? Mi hermano, si eres cristiano, nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, no vas a poder pecar en paz. No vas a poder estar desobedeciendo a Dios y estar tranquilo con eso. Aunque eso te haga sentir bien por un rato, aunque eso cumpla tus expectativas, desobedecer a Dios va a ser un aguijón constante en tu carne y en tu corazón. Entonces tienes que evitarte todo ese mal rato, entrenando tu mente y tu corazón a que es más importante obedecer a Dios que obedecer a tus sentimientos. Porque obedecer a tus sentimientos te va a llevar a hacerte pedazos, a hacerte añicos. Entonces, primero es la obediencia a Dios. Y de esa manera nosotros practicamos efectivamente la autonegación. Entonces, cada vez que nos surja una oportunidad, debemos preguntarnos siempre, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo se ajusta esto a la voluntad de Dios? Aceptando esto, estoy desobedeciendo a Dios. Y si estás desobedeciendo a Dios, es mejor que lo cortes en ese momento, hermano. Porque lo que te espera es un camino de sufrimiento. Aunque estés durmiendo sobre una cama de dólares, lo que te espera es un camino de sufrimiento. Así que es mejor obedecer a Dios. Debemos enfocarnos en esa necesidad, aun cuando nuestros sentimientos nos tientan a desobedecer. Hacelo. Mañana te arrepentís. Tenés 3 meses para estar en un proceso de consejería y de restauración. Primero un gustazo y después un trancazo.
Y muchas veces eso es cierto, pero otras veces esos casos terminan terriblemente mal. Como hablamos la semana pasada, el pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que queríamos ir, nos va a hacer pagar más de lo que estábamos dispuestos a pagar y nos va a hacer quedarnos más tiempo del que estábamos dispuestos a quedar. Nunca pienses que solo es entrada por salida. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Las consecuencias muchas veces de un momentito de placer son terriblemente devastadoras. Así que tenemos que enfocarnos en la necesidad de obedecer. Primera de Samuel 15, del 22 al 23. Samuel confronta a Saúl porque Saúl está pensando que puede comprar a Dios ofreciendo sacrificios y haciendo aquel gran culto hermoso para que Dios lo perdone, tenga piedad de él y ganar el favor de Dios, porque Saúl viene de desobedecer descaradamente a la orden de Dios que Dios le dio de matar a todo amalecita, grande y pequeño, y arrasar con todas sus propiedades. Saúl desobedece, mata a la mayoría de los amalecitas, deja vivo al rey de los amalecitas y se queda con las propiedades de los amalecitas. Sí, entonces ahí ahora está en el culto, feliz, ahí levantando las manos y hasta llorando, con aquella gran devoción, alabando al Señor. Y entonces Samuel llega y lo confronta y le dice: ¿crees que Dios se agrada de tus sacrificios y de tu religiosidad? Es más importante para Dios que obedezcas que todas las lágrimas que vienes a derramar aquí al culto. Porque en el culto estás bonito y estás llorando y todo lo demás. Pero en el día a día, ¿qué pasa? Estás obedeciendo a Dios como deberías de obedecer, como la palabra te dice que deberías de obedecer. Claro, venir al culto es importante y es una buena obra, pero no sirve de nada si en nuestro corazón no hay obediencia en lo secreto y en lo íntimo con el Señor. Eso es lo que está diciendo Samuel aquí a Saúl. Le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto ocurre, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, haciendo lo que nuestro corazón perverso nos pide. Cometemos pecado de idolatría. Nos idolatramos a nosotros mismos y lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te lleva a desobedecer a Dios? Un ídolo. Un ídolo. Y ese ídolo puede ser la familia, ese ídolo puede ser el trabajo, ese ídolo pueden ser los pasatiempos, ese ídolo puede ser una pareja, un cónyuge, puede ser muchas cosas. Pero si te lleva a desobedecer a Dios, es un ídolo y estás en pecado de idolatría. Y dice Samuel, le dice a Saúl, que la rebelión contra Dios es como pecado de adivinación. Es como que si usted fuera ahorita a un medium y le dijera que le cuente su fortuna. Así de abominable y así de aborrecible es la rebelión a Dios, como que si usted fuera a consultar a un medium. ¿Por qué? Porque muchas veces está poniendo la palabra de ese ídolo por encima de la palabra de Dios. Entonces, obviamente, Dios no se complace de esas cosas. Tenemos 10 minutos todavía. La doctrina de la amputación radical. La siguiente parte de abandonar o dejar el pecado tiene que ver con sacar de nuestra vida cualquier cosa, llámese actividades, situaciones, personas
que sea piedra de tropiezo para nosotros. Usted puede ser muy amiguero y puede ser muy santo, que se puede llevar con amigos mundanos todo lo que quiera. Pero si esos amigos mundanos lo llevan a usted a apartarse del Señor, usted tiene que deshacerse de esos amigos mundanos. Usted puede ser espiritualmente maduro para estar en una relación, pero si esa relación lo lleva a apartarse de Dios, usted tiene que deshacerse de esa relación. Usted puede ser suficientemente fuerte espiritual, pero si usted sabe que ir al estadio lo va a hacer bajarse el canasto y comportarse como un mundano, entonces usted tiene que dejar de ir al estadio. En eso consiste la doctrina de la amputación radical. Todo aquello que sea piedra de tropiezo para nosotros, tenemos que sacarlo de nuestra vida. Cuando una persona se toma en serio agradar a Dios, dejar aquello que lo aparta de Él es un deleite en lugar de ser un sacrificio. Y eso evidencia si nuestro arrepentimiento y nuestra fe son verdaderas. Porque una persona que ha experimentado el arrepentimiento y la fe verdadera busca con todo su corazón agradar a Dios y saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué puedo hacer yo para crecer, para conocer más de Dios. Entonces, cuando eso está presente en el corazón, decirle a alguien así, mira, tú tienes que salirte de esa relación porque esa relación te va a drenar y te va a apartar de Dios, esa persona va a obedecer en el acto. ¿Por qué? Porque para ella es más importante agradar a Dios, para ella es más importante conocer de Dios, para ella es más importante crecer en el conocimiento de Dios. Y eso vemos que es una constante en todos los encuentros que Jesús tuvo con sus discípulos. Los pescadores al instante dejaron lo que estaban haciendo y se fueron con el Señor. Dice, dejando sus redes, lo siguieron. El endemoniado gadareno quería irse con el Señor y el Señor lo manda de regreso para su casa, porque era más importante que fuera a dar testimonio a los de su casa. Sí, todo el mundo quería seguir al Señor y irse detrás de Él después de haber tenido un encuentro con Él. Esa es la reacción natural de alguien que ha nacido de nuevo. Quiere agradar a Dios, quiere conocer más de Dios. No es congruente que alguien que ha nacido de nuevo está convencido de que es Dios, pero quiere seguir viviendo en su pecado, quiere seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Esa no es la nueva vida que es descrita en la Escritura. La nueva vida está marcada por esta amputación radical. ¿Estamos exagerando con esto? Pastor, usted es demasiado exagerado. Esa iglesia son legalistas, son fariseos, son radicales, como que nos dicen también obcecados, son fanáticos religiosos. ¿Estamos realmente siendo fanáticos religiosos, obcecados, fariseos y legalistas con esto? Como le dije, si la Escritura nos lo dice, nosotros tenemos que enseñarlo. Y Jesús enseñó la doctrina de la amputación radical a sus discípulos. ¿En dónde, pastor? Pues después de explicar a sus discípulos que el sentir de lujuria hacia una mujer, desde el punto de vista de Dios, era adulterio en el corazón, Él les explica la doctrina de la amputación radical. Y les dice en Mateo 5, del 29 al 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire qué legalista, fariseo, obcecado, fanático religioso que era el Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo, porque es mejor que entres ciego de un ojo a que todo tu cuerpo se pierda. Obviamente está hablando en sentido figurado, no vaya a ir a sacarse el ojo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así de radical es Jesús en cuanto a las cosas
que son dañinas, que son perjudiciales para usted. El principio detrás de esta enseñanza es que debemos amputar de nuestra vida radicalmente todo lo que nos hace caer en pecado, aunque sea nuestro mejor ojo y aunque sea nuestra mejor mano. Aunque a veces las cosas que se consideran buenas o que se consideran rentables, hablando de aparatos, de actividades, personas, incluso alimentos, deben ser eliminadas, por lo menos por un tiempo, hasta que se pueda tener autocontrol. Y esto incluye visitas, llamadas, relaciones, etcétera, etcétera. Y quiero terminar con esto por motivos de tiempo. Un padre tiene autoridad sobre sus hijos para hacer esto. Y eso no es violar sus derechos. Si el celular está siendo motivo de caída de su hijo, motivo de pecado para su hijo, si usted mira que su hijo está viendo contenido que no es apropiado, usted tiene la autoridad como padre de hacer una amputación radical en la vida de él y no está violando sus derechos. Porque esa es la autoridad que la Biblia le da a los padres. El de preservar la vida de sus hijos, el de preservar la salud espiritual de sus hijos y llevarlos hacia Cristo, llevarlos hacia un comportamiento santo. Y de la misma manera, esa es la autoridad que Dios le ha dado al pastor para hacer estas cosas o para guiarlo hacia una amputación radical, porque es para su propio bien. No es para la conveniencia del pastor. Si un pastor mira que su oveja está atrapada por un pecado y que la fuente de ese pecado es un dispositivo, es una actividad, es una persona con nombre y apellido, el pastor tiene la autoridad dada por Dios para decirle: necesitas cortar eso de tu vida. Necesitas amputar eso de tu vida. Y no está violando su libertad de conciencia, porque esa es la autoridad que Dios le ha dado al pastor para velar por su bienestar. Y en ambos casos es responsabilidad tanto del padre para con el hijo como del pastor para con sus ovejas hacerlo. No hacerlo significa que sería un irresponsable. Y en el curso de acción, cuando hacemos esto, lo primero es darle la oportunidad a las personas de eliminar por su propia cuenta las ocasiones de derrota. O sea, yo como pastor recomiendo esto y le digo: hermano, basado en lo que dice la Escritura, tú tienes que hacer esto. Pero yo no lo puedo hacer por usted. O sea, tengo que darle la oportunidad de que usted sea capaz de llegar a esa conclusión por usted mismo. Pero en el caso de que no puede llegar a esa conclusión, es necesario la intervención y explicarle los fundamentos bíblicos para esa decisión. Y en tercer lugar, hacer esto se trata de crear una estructura que haga difícil que las personas caigan en pecado. Y eso precisamente es lo que hace la amputación radical. Obliga a las personas a esforzarse mucho para pecar a tal grado que sea más fácil desistir que proseguir. Cuando ya le cerró la puerta a una situación de pecado, toma mucho esfuerzo ir, abrirla, humillarse y entrar por ella otra vez. Esta doctrina de amputación radical lo que hace es poner esa tranca de dificultad para que las personas sean desistidas de continuar con el pecado. Cuando un pastor le recomienda a alguien: tienes que cortar esa relación, el grado de dificultad de ir de regreso a una relación, de humillarse, de abrir esa puerta nuevamente, es demasiado difícil. Aunque no imposible. Hay personas que están dispuestas a llegar a cualquier límite con tal de hacer lo que su corazón perverso y depravado quiere. Nuestro trabajo como padres y como pastores
es estorbar el pecado de nuestros hijos. Es hacérsela difícil para que puedan pecar. Y a través de estas acciones, nosotros hacemos precisamente eso en el margen de la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a quedarnos hasta ahí, mis hermanos. En la próxima clase, espero yo terminar con lo que aún nos falta, que es el proceso de rendición de cuentas. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta clase. Gracias, Señor, por la oportunidad de meditar en estas cosas, de ver lo que nos dice tu palabra, Señor, en cuanto a sacar de nosotros aquellas situaciones que nos provocan una caída y enfocarnos, Señor, en aquellas otras cuestiones que nos dice tu palabra, que nos ayudan, Padre, a conformarnos a tu imagen. Permite ahora, Señor, que tengamos la valentía, la osadía, la habilitación del Espíritu Santo para poder con determinación, Señor, identificar esas cosas que nos hacen caer en pecado, que hacen caer a nuestros hijos en pecado, y que podamos, Señor, depender totalmente de tu palabra para poder guiarlos hacia un arrepentimiento verdadero, para poder guiarlos, Señor, hacia una consagración más profunda en ti, y para poder, Señor, crear esta estructura que estorbe el pecado en la vida de ellos y aún en nuestras propias vidas, Señor. Porque nuestro deseo es agradarte en todas las cosas, porque por ti existimos, Señor, y para ti hacemos todo lo que hacemos en esta vida. Ayúdanos a no olvidar, Señor, lo depravado de nuestro corazón, lo malo de nuestra condición, y los beneficios y las misericordias que hay en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.